para platicar a profundidad sobre las relaciones con Estados Unidos, con Canadá, una vez que ya entró en vigor el TEMEC, y sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington. Hacemos contacto con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es académica del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, doctora Rodríguez Santibáñez? Aquí preguntándole en primera instancia, ya entra el TEMEC el día de hoy, ¿cómo podrá cambiar esto la relación entre México y Estados Unidos en materia migratoria, por ejemplo, más allá de lo comercial, doctora? Bueno, mira, en el tema migratorio, una afectación directa por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues sin duda puede ser solamente el tema económico en el sentido del intercambio de bienes y servicios. Hay un capítulo del propio TEMEC que justamente se habla del visado para hombres y mujeres de negocios, pero estrictamente una afectación en temas migratorios por el inicio de este tratado no lo veremos. Más bien, en este momento la problemática que estamos viviendo en temas migratorios, pues el origen es de otra índole, es sí económico, pero en búsqueda de mejores oportunidades, es histórico, en busca de familiares que ya están en América del Norte o en Canadá, por supuesto, en Canadá y Estados Unidos, otros de carácter humanitario, en el sentido de que son refugiados y asilados políticos que huyen de sus países por conflictos al interior de sus propios estados. Entonces, una afectación como tal por parte del tratado en materia migratoria no la hay en ese sentido. En todo caso, recordemos que el tratado es un instrumento económico para el intercambio de bienes y servicios. Lo que podremos ver es, repito, el acentuamiento en el movimiento migratorio, pero de carácter regular, entre visados entregados de carácter económico de negocios. Entonces, por esa parte me parece que no hay un impacto negativo, sino en todo caso positivo en el orden económico. Pues sí, ya decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues esperan fortalecer con este tratado la economía después de todo lo que se ha suscitado a raíz del COVID-19, pero bueno, no perdemos o la esperanza más bien va encaminada a que pues con este tratado las relaciones se endulzaran un poco, las relaciones con Canadá, sobre todo con Estados Unidos. Pero doctora, ¿cómo lo ve? ¿Qué se puede esperar en un corto y mediano plazo en las relaciones trilaterales? Bueno, miren, los resultados van a estar a mediano y largo plazo. Sin embargo, hay que decirlo, el TEMEC le va a dar continuidad a toda esta inercia económica que se tenía con el impulso que dio ahora sí que el antiguo, ahora sí va a pasar a ser el adjetivo de antiguo, el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso realmente es lo que va a ocurrir. Es decir, ya hay una dinámica comercial importante que va a continuar gracias a este nuevo tratado, pero que también hay que decirlo, porque de suyo es muy importante, tiene una nueva visión. Recordemos que ya se le quita el apellido de libre, ya no se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue una de las cosas que molestaba al mandatario de Estados Unidos y que impulsó justamente el que se cambiara a tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, donde básicamente sería una regulación importante y también se incluyen nuevos capítulos de lo que podría ser el anterior. Hagan de cuenta que se toma el esqueleto o el índice del anterior tratado que teníamos y se van agregando otros capítulos importantes, como por ejemplo el de comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, el intercambio comercial a través de esta. Pero también en ese sentido, en ese capítulo, por ejemplo, también está todo lo que es la protección de datos personales que no estaba previsto en el anterior tratado, todo el tema de materia laboral y materia ambiental, que en acuerdos complementarios en el anterior tratado, aquí ya quedan inmersos dentro del propio tratado, lo cual también le da una fuerza de ley, una vigencia y una vinculatoriedad u obligatoriedad relevante, de una exigencia tal que en el tratado, en el capítulo laboral, hay una autoridad al interior de cada estado con la capacidad de supervisar la implementación de las reformas laborales que puedan impactar positivamente en determinados sectores industriales, por ejemplo la automotriz, que es uno de los más dinámicos entre las tres economías, pero que también con anterioridad en el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte
éramos y somos altamente competitivos. Puede haber incluso una autoridad que supervise la implementación de leyes laborales, y hablaba específicamente del sector automotriz. En este sector es interesante observar que Trump, cuando amenazó la denuncia o salida o renuncia del Telecan, vino toda esta hondonada de negociaciones que dieron pie a la existencia de este nuevo tratado tan importante que hoy entra en vigor. Uno de los aspectos que él argumentó para abandonar el tratado, el Telecan, era justamente la inequidad y, por supuesto, la disparidad salarial que había en determinados sectores de la economía, específicamente el sector automotriz. Recordemos que Estados Unidos es una de las tiene grandes industrias en materia en este sector, que de repente, hace ya varios años, observó cómo varias de sus plantas se trasladaron a otros territorios, entre ellos México. También hay que decirlo, también tienen en China, ¿verdad? Pero bueno, se trasladaron a México sobre pretexto de la mano de obra barata en México. Con el tratado actual, lo que se pretende es acabar con esos diferenciadores y lograr de manera progresiva en los próximos años que se alcance un nivel de $16 el pago la hora de mano de obra en este sector. Eso es muy importante porque actualmente la mano de obra equivale a casi $5 el pago por hora. Imagínense subir a 16, pues es un reto para México, para ese segmento de la economía, pero aquí van a haber autoridades que van a estar observando la implementación del tratado y, por supuesto, las reformas que cada estado está haciendo en materia laboral, particularmente nuestro, para que esto pueda ser una realidad. Entonces, iremos observando poco a poco este progreso, que no solamente será económico, sino en todo caso también de un impacto social relevante en estos segmentos de la economía. Entonces, vienen cosas interesantes, no solamente por el capítulo laboral, el capítulo en comercio digital, sino también uno muy innovador, que está también va a tener un impacto relevantísimo, es el de prácticas regulatorias, pero sobre todo el capítulo anticorrupción. El propio tratado mantiene clausulados en el sentido de que la corrupción puede ser un tema para el abandono del tratado. Entonces, este tipo de situaciones dentro del tratado van a ser muy, muy novedosas. En el tema ambiental, que era un acuerdo complementario y que ya queda inmerso dentro de este tratado, se observa una figura que es única en un tratado económico en el mundo y que fue una propuesta de México y que tiene que ver con la prohibición o la restricción del aleteo. ¿Qué es eso? Cuando a los tiburones les cercenan la aleta dorsal, que es la que les permite que puedan flotar. Ya saben que por algunas creencias de los mercados asiáticos de que esta aleta puede ser de un consumo para efectos de carácter sexual, se vende muy bien en aquellos mercados y hay entonces una matanza importante de este tipo de animales, pero además con una muerte que es una agonía espantosa, porque cercenarles la aleta dorsal, los animales ya no pueden flotar y terminan hundidos, muriendo totalmente asfixiados por esta propia agonía que les impide nadar. Entonces, eso viene inmerso en el tratado también ya como una prohibición, el aleteo de tiburón y otras medidas de carácter ambiental. Entonces, me parece que un contenido muy extenso, innovador del propio tratado. Se pudo salvaguardar el capítulo de solución de diferencias, que también va a ser muy importante que se hubiese heredado esta posibilidad del Telecan dentro del propio TEMEC, para tratar de ir primero ante los propios mecanismos que dispone el tratado. Y bueno, finalmente también tenemos la posibilidad de asistir a la Organización Mundial de Comercio ante cualquier diferencia económica. Pero que el TEMEC lo tenga me parecía también que era importante preservar y se logró. Entonces, otra situación ahí que será importante revisar cómo va a quedar es ya en la práctica una cláusula que le llaman la píldora envenenada. Esta disposición lo que dice es que los estados en este mercado, Canadá, Estados Unidos y México, no podrán tener negociaciones económicas con economías que no tengan mercados abiertos, es decir, pues de carácter autoritarios, dictatoriales o incluso comunistas, ¿no? Tener ese tipo de negociaciones pone en riesgo la consecución, existencia y vigencia del propio tratado, pero son situaciones hipotéticas en que se estará manejando este tratado. Entonces, para México es importante porque este mecanismo
nos va a dar o nos va a permitir la oportunidad de la continuidad del fortalecimiento de nuestra economía en un bloque trilateral de los más dinámicos del mundo. Entonces, sí es una negociación muy importante, que en todo caso, más allá de nuestra opinión personal, sí obliga al mandatario a aceptar esta visita de la que se comentaba por Marcelo Ebrard en esta mañana, a la asistencia con el mandatario estadounidense. ¿Para qué? Sí, para celebrar la vigencia de este tratado, que sí fue una negociación muy extensa, muy importante, y que estuvo en riesgo con el anterior tratado. Doctora, rápidamente, ya tenemos muy poquito tiempo, pero no queremos despedirla sin que nos comente un rápido análisis de esta visita justamente de López Obrador a Washington, a su homólogo Donald Trump. ¿Quién gana, quién pierde? Sobre todo pensando en que en este momento Estados Unidos es el epicentro de la pandemia de COVID-19. Ahí, ¿cómo veríamos este juego que están llevando a cabo estos dos mandatarios? Bueno, mira, para empezar, yo creo que en esta visita no hay perdedores, aunque el que sí le va a sacar más ventaja evidentemente es Trump, porque recordemos que desde prácticamente inicios de año y a meses todavía del pasado, arrancó la jornada electoral o la campaña rumbo a la presidencia. Entonces, me parece que sí es un mensaje a la comunidad migrante de composición en mayoría mexicana, para que puedan reflexionar su voto y redirigirlo hacia los republicanos. ¿Por qué? Porque The New York Times ha señalado que ha disminuido prácticamente 9 puntos las preferencias de los latinos respecto de los republicanos. Entonces, en ese segmento, ellos cuando refieren latinos incluyen a México. Entonces, evidentemente es una estrategia también para posicionar al mandatario, que tiene un diálogo positivo con el mandatario mexicano. Entonces, creo que de suyo puede ganar un poco más Trump. Sin embargo, pues hay que decirlo, se está visitando al representante de la economía más fuerte del mundo, y hay que decirlo, nuestro principal socio comercial. En 2019 desbancamos a China y pasamos a ser también el primer socio comercial para Estados Unidos, no solamente ellos para nosotros. Logramos un volumen entre importaciones y exportaciones superior a los 600,000 millones de dólares. Entonces, no minimicemos la importancia de la relación bilateral y trilateral que se tienen en este mercado, y que la presencia del mandatario es relevante, aunque tenga múltiples interpretaciones en su significado, es importante. No se está visitando sin ningún propósito. El argumento que se está dando para la opinión pública, también hay que decirlo, es válido, es la celebración de la vigencia del TEMEC. Y la otra es recordar que en épocas de pandemia, con las negociaciones de los países exportadores de petróleo, la OPEP, Estados Unidos asumió una reducción en su propio nivel de producción de petróleo por México, porque México dijo, yo tengo un tope, ya no puedo disminuir más la producción petrolera porque le pego a la economía mexicana, que aunque ya no está basada en el petróleo 100%, sí tiene un impacto. Y entonces Estados Unidos en esa negociación asume esa reducción en sus propios barriles, en su propia producción de barriles de petróleo. Entonces, con suerte, esta es la moneda de cambio, porque ahí todo el mundo nos preguntamos, ¿a cambio de qué Estados Unidos se abroga esta autoridad y México lo acepta? Porque fue una negociación bilateral para impactar en la OPEP. Entonces, creo que también hay que recordar las deudas que vamos obteniendo con Estados Unidos, antes también de condenar, señalar y censurar una visita que es importante. Han habido grandes críticas a que nuestro presidente no sale, que desprecia el orden internacional. Y el día que sale también se habla mal de ello. Me parece que hay que buscar los equilibrios, y en todo caso los impactos la historia los condenará. Muy bien. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, académica del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Siempre es un gusto poder charlar aquí en Noticiarios Pulso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, excelente día. Igualmente, gracias, doctora.